3 décadas después, en televisión se ha vuelto a hablar del caso Macastre. Sabemos que hemos estado hablando del caso Alcácer en los últimos días, el tema de Antonio Anglés en Irlanda, esas declaraciones que justamente habían salido, el tema del barco. Pero vamos a ir un poquito más allá en el día de hoy. Vamos a comparar estos dos casos que tanto se han comentado en su momento. Han hecho algunas imágenes novedosas con inteligencia artificial y demás en un programa de televisión. Esto ha sido hace tan solo un par de días. El crimen de Macastre, aquí lo tenemos en un programa de televisión española. Me ha llamado muchísimo la atención que hayan revivido este tema, este caso. La verdad que no lo había visto, no sabía que se había vuelto a hablar de este tema. De hecho yo en uno de los, creo que fue un programa en directo que hicimos hace unos años atrás, yo había dicho que el caso Macastre era uno de los temas que en su momento más me llamaban la atención. Es cierto que no hemos hablado de este caso desde hace muchísimo, es así, pero estamos ahí por aquí para comentarlo. Siempre se ha comparado con el caso Alcácer porque, bueno, son 3 adolescentes y 3 adolescentes. En esta ocasión es cierto que hay un chico, o sea, serían 2 chicas y un chico, entre 14 y 15 años, si mal no recuerdo. Eran Francisco Valeriano, Pilar Ruiz y luego Rosario Isabel Gallete. O sea, Francisco y Rosario eran novios, y luego la otra chica, que hay bastantes dudas con ella, no se sabe muy bien si se encontró el cuerpo o no se encontró. Esto, o sea, hay algunos investigadores que aseguran que sí, que el cuerpo es el que se dice oficialmente, y hay otros que dicen que en realidad no era ella por unas declaraciones de, si no me equivoco, creo que había sido su hermana, que al ver el cuerpo, que la verdad que estaba fatal, o sea, era una barbaridad el cómo se encontró. No hizo constar, o ella como que dudó en que ese fuese el cuerpo de Pilar Ruiz, o sea, la que se investigaba por la desaparición de esa chica. Es cierto que hay bastantes dudas, pero hay un contexto en donde vemos, ¿cómo decirlo?, demasiadas casualidades en torno al caso de Alcácer. O sea, al final el tema del pie que aparece justo en la calle Alcácer ese mismo día, que estuviesen tan cercanos, ¿no? Los puntos en los cuales se encuentran los cuerpos de Alcácer con la localidad de Macastre, o sea, Catadau, Macastre, Turís. Por allí cerca estaba la caseta de Antonio Anglés en aquellos momentos. O sea, hay que recordar que en el 89 sería unos 3 años antes de la desaparición de las niñas de Alcácer. Es tremendo, ¿no? Y que justamente las niñas aparecen, creo que, bueno, aparecen el 27 de enero de 1993, y es cierto que meses antes, o sea, años antes, se encontró un pie en la calle Alcácer investigando el caso de Macastre justamente el 27 de enero. O sea, fue una vecina de Valencia que había encontrado justo ese pie, y bueno, esto generó una alarma social tremenda, ¿no? Aparte de que en aquella época en las noticias, en muchos periódicos empezaban a salir de que había extremidades apareciendo en distintas partes de la Comunidad Valenciana, muy cercano a donde fueron los hechos de Macastre y los hechos de Alcácer. Hay muchas coincidencias, obviamente. El tema de las fechas, lo de la toponimia, ¿no? Que hablamos de Alcácer, calle, el último lugar también donde se vio a los chicos de Macastre, que fue justo ese bar. El bar que bueno, ahora hablaremos de todo esto. Y bueno, para muchos simplemente son casualidades y una antesala de un caso que sigue siendo una herida abierta desde casi adentrándonos en los 90. Y obviamente ya hay el caso de Alcácer, que creo que todos conocemos. El de Macastre no lo conoce tanta gente, y sé que a mí me sigue muchísima gente de México, de Argentina, etcétera, de todas partes de América, de Sudamérica sobre todo. Entonces creo que está bien volver otra vez atrás, volver a hablar del tema de Macastre con otros apartados en los cuales ya hemos entrevistado y hemos hecho distintos vídeos sobre este tema. Pero vamos a ir analizando poco a poco este nuevo documental que ha salido, y ahora exponemos
todos los datos en la mesa. Los que planean muchas preguntas sin resolver. Hoy el crimen de Macastre. Para el caso de hoy nos tenemos que trasladar a Valencia. En 1989, 3 jóvenes adolescentes cogen un autobús destino Macastre. Es la última vez que se les ve con vida. Lo que pasó después es un auténtico misterio. Los cuerpos sin vida no aparecen juntos, tampoco el mismo día. Mientras el caso avanza sin un patrón claro, numerosos restos humanos mutilados aparecen en distintos puntos de la ciudad, lo que desata el miedo y la incertidumbre. La Guardia Civil siguió numerosas líneas de investigación, aunque ninguna logró resolver el caso. Valencia, enero de 1989. 3 adolescentes preparan una escapada de fin de semana. Francisco tiene 14 años, Rosario y Pilar 15. Cogen un autobús rumbo al monte de Catadau. Lo que ocurrió después sigue siendo 36 años más tarde uno de los mayores enigmas de la crónica negra española, el crimen de Macastre. Los 3 amigos desaparecen sin dejar rastro, hasta que 4 días después un agricultor abre la puerta de esta caseta de campo. Dentro encuentra el cuerpo sin vida de Rosario. Está tumbada sobre una cama sin heridas visibles. Su pantalón está desabrochado, pero no hay signos de agresión. La autopsia no consigue determinar cómo murió. Mientras, los investigadores intentan averiguar qué le ocurrió a Rosario y buscan a los otros 2 adolescentes. Valencia entra en estado de alarma. En cuestión de días aparecen restos humanos abandonados en distintos puntos de la ciudad. Una mano, un pie amputado. Pensaba que era de un maniquí, pero no, ya vi que era de una persona humana y salí corriendo. Los rumores se disparan. Hay un descuartizador actuando en Valencia. Poco después, la policía descubre que aquella mano no tenía relación con el caso, pero el pie sigue siendo un misterio. Nadie sabe a quién pertenece y los otros 2 adolescentes continúan desaparecidos. El rompecabezas se vuelve todavía más oscuro el 8 de abril. Apenas 400 metros separan este lugar de la caseta donde apareció Rosario. Aquí, oculto entre ramas, aparece el cuerpo de Francisco. Se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Luego la autopsia prácticamente no pudo determinar las causas. La investigación parece haberse estancado, hasta que una llamada anónima al teléfono de la droga da un giro al caso. Quien llama asegura que el cuerpo de Pilar está en un canal de riego entre Godelleta y Túriz e implica además a un conocido traficante. En el momento de la llamada no se sabía el paradero ni las circunstancias en las que se encontraba Pilar. Los investigadores buscan a ver, como veis, haciendo un poco viendo el resumen del caso, me voy acordando de muchísimas de estas cosas. Ese telefonazo al Guachitas era, ¿no? Decían, el Guachita es el principal sospechoso, ¿no? Creo que algo así decía. Apuntaban a él como la persona que podría llegar a tener retenida a Pilar Ruiz. Y luego tengo también otra descripción, porque aquí se había encontrado el cuerpo de Rosario en esa cama de esa caseta. Mira, otra coincidencia con Alcácer, casetas, ¿no? De por medio. Bueno, obviamente podemos decir que es por los lugares que se frecuentan en esta zona. Bueno, en torno a la identificación del cuerpo de Pilar, que ahora se va a hablar de eso. Bueno, sí, vamos a esperar a ver que lo cuenten aquí, el cómo aparece el cuerpo, porque, bueno, es una barbaridad y justo aparece aquí, en este sitio que se está mostrando en esta imagen, que creo que son los investigadores Amos Van Acloy y el propio Félix Ríos. Allí, pero no encuentran nada. Semanas después, el 24 de mayo, 4 niños descubren precisamente en ese mismo canal el cuerpo de Pilar. Presenta signos de una violencia extrema. Le falta una mano, le falta un pie. Aquel pie encontrado meses antes en Valencia pertenecía a Pilar. ¿Por qué Pilar fue mutilada? ¿Murieron los 3 al mismo tiempo? ¿Actuó una sola persona o participaron varias? La Guardia Civil siguió numerosas pistas. Un jornalero que fue visto con los 3 jóvenes poco antes de la desaparición. También investigó al traficante señalado en la llamada anónima, pero ninguna línea de investigación logró resolver el caso. Y con el paso de los... Bueno, el jornalero creo que se refiere al señor Miguel, creo que era el nombre de esta persona, que también vivía a las puertas de donde aparecen los cuerpos de las niñas de Alcácer en el 93. O sea, esta persona vivía justo en La Romana. No recuerdo ahora justo el nombre exacto de esta persona. Sé que yo creo que era Miguel, pero bueno, no estoy muy seguro. Ahora a ver si lo busco justo el nombre exacto de este señor. Miguel
VE, o sea, serían las siglas de esta persona. Vale, pues sé que era Miguel, pero no recuerdo justo ahora mismo el apellido. Y luego, obviamente, el Guachita o Wichita era el apodo de ese conocido traficante en aquella época que lo implicaron por esas llamadas anónimas, ¿no? Pero ¿quién había sido? ¿Quién hizo una llamada anónima? Obviamente hay muchísimas dudas, ¿no?, en torno a este tema. Y al final intentar unir las piezas. He visto durante todos los años que estamos por aquí, hemos comentado estos casos, que hay un montón de personas, investigadores particulares de este caso, que tienen información que no tiene nadie en torno a este tema, pero que nunca han conseguido reunir todas las piezas para resolver el caso. Básicamente porque ha pasado tanto tiempo que, por ejemplo, las autopsias muchas son blancas, o sea, no se sabe realmente cómo murieron los chicos. Entonces se especula en torno a alguna de las autopsias, se especula con que, por ejemplo, el cuerpo de Pilar, que aquí dicen que se encontró el pie y tal, hay algunos expertos del caso que dicen que esa no era Pilar y que por lo tanto sí era el pie de esa persona que aparece ahí, pero que era de una persona mayor. De hecho, tenía por aquí la descripción que dice, a ver si os lo puedo comentar. La identificación del cuerpo: estaba vestido, destrozado. Además presentaba ropas de una mujer mucho más mayor que no coincidían con la estética punk con la que parecía vestir Pilar en aquella época. Esto era el primer indicador de que algo no cuadraba. Bueno, la familia, al ser llamada, al reconocer el cuerpo hallado en esa tubería de Turís, debido al estado en el que se encontraba, irreconocible, desfigurado, buscaba una cicatriz muy característica que tenía la joven en una pierna, pero ni siquiera la encuentran. Había unas cicatrices, unos tatuajes, a falta de prueba y demás, y obviamente estos son uno de los recursos utilizados para identificar el cuerpo. No se hizo ADN, o sea, no hay prueba de ADN para confirmar que sí que era. Y luego la hermana de la joven mantenía esta rotundidad en varios periódicos. En el 1997 decía: mi hermana está desaparecida pero no muerta. Esto dijo Felisa, que de hecho la fotografía que hay de Pilar Ruiz se asegura que es de la hermana y no de ella. O sea, como tal no tendríamos ninguna foto, entre comillas, de la supuesta Pilar, que es la víctima más enigmática quizás de la historia de los sucesos en España desde la década de los 90, ¿no? Un poquito antes de los 90. Bueno, incluso a día de hoy no figura en la base de datos de desaparecidos de esta comunidad Pilar Ruiz. Se cree que sí que era ese cuerpo, pero vemos que en el 97, o sea, fíjate los años que habían pasado, y la hermana sigue diciendo que su hermana estaba desaparecida. O sea, que ese cuerpo no era el suyo. Es tremendo esto, ¿eh? Incluso los investigadores descartaron que fuera el cuerpo de Pilar. Según la prensa, buscaban en otros sitios y de hecho creían que podían trabajar ella en algún club de carretera. La estaban buscando, hubo unos medios de comunicación que sacaron unos testigos diciendo que la habían visto supuestamente en un bar de carretera, en un pub o algo así. Y bueno, la verdad que era grave aquí una cosa, y es que si el cuerpo de Pilar no aparecía, la chica que faltaba por aparecer de esa pandilla de Macastre, de los tres, los investigadores estaban ante un problema todavía más grave. O sea, se trataba de un hallazgo de una cuarta víctima, y de un rango de edad un poquito más elevado, quizás, ¿no? Y en esas mismas fechas en las cuales desaparecen los adolescentes de Macastre, en la misma zona. O sea, a nivel criminológico esto es una barbaridad. Estaríamos hablando aquí de unos actos terribles, de un triple crimen e incluso hasta un cuádruple, ¿no? Que sería aquí el punto, aparte de otros restos que fueron apareciendo en aquellas épocas. Los años surgieron unas coincidencias tan inquietantes como imposibles de ignorar. 3 adolescentes, la provincia de Valencia, el mismo bar de Catadau donde años después harían una parada Antonio Anglés y Miguel Ricart, antes del crimen de las niñas de Alcácer, aunque no existe ninguna prueba que relacione ambos casos. 36 años después, el crimen de Macastre sigue sin un solo condenado. ¿Qué ocurrió realmente en los montes de Macastre?
Bueno, nos acompañan el criminólogo Félix Ríos y el periodista Javier Martínez. Luis Fer. Félix, ¿y por qué se tarda tanto tiempo en identificar ese primer cadáver? En aquella época el estado, las técnicas de identificación eran complejas, no eran como hoy en día, y aparte el estado del cuerpo era penoso en cierta manera. No había documentos de identidad y no se relacionaba a los jóvenes con la comarca, o por lo menos primero se intentó relacionar con los jóvenes de la comarca, pero no habían denunciado ninguna desaparición. Estos chicos eran del centro de Valencia y solían rondar el Parque Camales, que era un parque bastante habitual donde se traficaba con droga y demás, ¿no? Entonces se tarda bastante hasta que ya la denuncia, digamos, de Valencia se cruza y se empiezan a establecer relaciones de quién puede ser Rosario, que es la primera víctima. A partir de ahí lo que se sabe es, no, pero es que ella estaba con otros 2 chicos. Pasa un intervalo de tiempo relativamente corto y ya encuentran a Valeriano no muy lejos de donde se encuentra a Rosario, que es en la llamada caseta del maestre, ¿no? Que era una especie de cuarto de aperos que utilizaba un señor de la zona, ¿no? Y a Valeriano se lo encuentra a una distancia relativamente cerca, pero oculto entre matorrales y con un punto de visión claro de la casa del maestre. Eso nos sirvió en su momento para poder reconstruir lo que podía estar pasando allí. Javier, y ese tercer cadáver, el de Pilar, hubo una llamada meses antes al teléfono que la policía ignoró. Era verdad que la Guardia Civil era quien investigaba ese caso, pero ¿por qué ocurrió esto? La verdad es que la aparición del tercer cadáver es la clave, ¿no?, de este caso, porque las otras 2 víctimas no tenían signos de violencia. Sin embargo, el cuerpo de Pilar sí, había sido seccionado, le faltaba un pie, que había aparecido antes, el 27 de enero, en una calle de Valencia, y luego está esa llamada de esa persona que avisa que allí había un cuerpo, el que faltaba, porque después del hallazgo de las 2 primeras víctimas, el misterio era dónde estaba la tercera niña. Ellos nunca se separaban, y encima esa llamada al teléfono de la droga da el nombre de un sospechoso. Wichita era el apodo, un traficante que él supuestamente pues habría cometido esos crímenes. La policía lo interroga, no hay ninguna otra prueba, solo esa llamada anónima que le... A ver, evidentemente si alguien llama por esto, da a entender o da la sensación de que no van por ahí los tiros, pero sí que habrá que preguntar a esta persona, habrá que investigarla. Se dice que sí que se investigó, o sea, al tal Miguel y a este otro señor narco en aquel momento, pero no se llegó a nada en torno a este caso. La verdad que vemos como entre esos años hay demasiados crímenes sin resolver en la Comunidad Valenciana, o sea, es que son muchísimos. Me parece una barbaridad, desde los años 80 hasta un poco ya alejados de Alcácer, ¿no? Entre 90 hasta el 96 quizás. Me parece que hay demasiados crímenes que están sin resolver y que deberían intentar investigarse o haberse investigado con el pasar del tiempo, ¿no? No te digo quizás en los 90, pero creo que a día de hoy hay algunos casos que algunos investigadores, bajo la premisa de las nuevas ciencias forenses que hay, tecnología y demás, quizás sí se podría relanzar una investigación y poder resolver o condenar a alguna persona por estos hechos, porque al final estamos viendo que pareciese haber algún grupo, alguna red en aquel momento. Incluso se llegó a afirmar que Antonio Anglés y Miguel Ricard eran simples conseguidores por todos estos casos que hay relacionados aquí, ¿no? Este es el punto, muchísima gente sigue pensando en esto, que Miguel y Antonio eran conseguidores de víctimas para otro tipo de cuestiones, para otro tipo de ritos, ¿no? Esa experiencia que habían cogido en otros casos, como por ejemplo podría llegar a ser este. Las coincidencias de Miguel Ricard con este caso también son tremendas. De esto hemos hablado en otros vídeos. Está acusando, y de todo esto la conclusión que sacan los investigadores, en este caso de la policía, porque el pie había aparecido en demarcación de Policía Nacional, es que la persona que llama al teléfono de la droga podría ser el asesino que estaba inculpando a un traficante de drogas.
Entonces se pasaron por alto alguna prueba clave en la investigación que podía haber sido crucial para resolver el caso en los primeros... Yo creo que no tanto. Lo que pasa es que, ya digo, los métodos de investigación que había en la época eran bastante burdos, ¿no? Y fíjate que la violencia sobre las dos primeras víctimas no se pudo identificar o no se pudo detectar porque el estado de deterioro, por lo menos de la segunda, ¿no?, de Valeriano, era altísimo. De hecho, cuando la policía fue a inspeccionar el cuerpo, describían, y estaba en las diligencias así contemplado, que una rata salió de dentro del cuerpo, ¿no? Y se quedó todo el mundo impactado en ese momento, ¿no? Y claro, pero hasta ese momento eran 3 jóvenes desaparecidos, no se sabía dónde estaba la tercera, que como bien ha dicho Javier, su pie había aparecido en la calle Alcácer de Valencia. Ahora bien, esta tercera víctima aparece en el pantano de Forata, ¿no? Concretamente en lo que sería el canal, ¿no?, de canalización del pantano, ¿no? Pantano que además es bastante conocido porque una de las guaridas de Ricard, Anglés y compañía era precisamente en otro kilómetro de ese mismo canal de riego, ¿no? Entonces, al final, no solamente eso, sino también lo que habéis comentado en la pieza del bar Catadau, el famoso bar Catadau, hay varias piezas, digamos, que conectan un poco con los mismos escenarios, ¿no? Es lo que siempre nos ha un poco llamado la atención de este caso, ¿no? Pero son coincidencias circunstanciales. No hay nada, ningún indicio, ninguna prueba que relacione los casos. De hecho, bueno, hay 4 años de diferencia, ¿no? Estamos hablando de 1989, los macabros hallazgos de los 3 cuerpos de los niños, y 1993, 4 años después, el triple. Bueno, aquí está el bar Parador, que este es el último sitio, el penúltimo sitio en el cual se los ve a estos chicos. Luego parece que se los vio en alguna discoteca justo la noche de la presunta desaparición de los niños de Macastre, pero bueno, también es cierto que Miguel Ricard y presuntamente Antonio Anglés estuvieron aquí, ¿no?, en el bar Parador, según sus propias declaraciones. Sí, en el Alcácer. Han pasado ya casi 36 años, si no me equivoco, un poco más. ¿Cuál es la teoría que mantenéis vosotros? O sea, ¿qué creéis que es lo que ocurrió? ¿Sobre Macastre? Sobre Macastre. Rosario tenía problemas respiratorios, porque fumaban benzol, ¿no? Creo que era el pegamento, la droga de los los años pobres. 80. Entonces, la sintomatología, a pesar de que la autopsia fue una autopsia blanca, lo que nos apuntaba era que seguramente había tenido un colapso respiratorio y que seguramente la teoría que tenemos nosotros era que a lo mejor había pactado algún encuentro de lo que sea, o para fumar o intercambio sexual en Macastre, que era lejos de donde ellos residían cuando se iban de Valencia, que era en Catadau, ¿vale? Entonces, digamos que a Valeriano le dicen, tú espera afuera, pasa algo, a lo mejor le colapsa el sistema respiratorio, y los que están allí dicen, tenemos un testigo allí y otra chica que tenemos en Catadau, ¿qué hacemos? Pues Valeriano pasa a ser una víctima imprescindible para ellos, lo sorprenden, y ya con Pilar es con la que se ensañan, porque incluso se llegó a discutir sobre si algunas de las amputaciones eran... Bueno, pero es que no tiene ningún tipo de lógica, ¿no?, esta teoría, siendo totalmente sincero. O sea, hablamos de un caso en el que el cómo se encuentra el cuerpo de Pilar es una auténtica barbaridad. O sea, hablamos de saña, un sadismo elevadísimo, y es cierto que los 2 primeros casos, las autopsias no pudieron determinar nada, pero... quizás hay yo he leído en alguna ocasión que, por ejemplo, el cuerpo de Valeriano sí tenía golpes elevados, ¿no? Y no había una concomitancia temporal, es decir, que a Pilar se tiene claro que se la mata días después, o sea, no ocurren los crímenes al mismo momento. Entonces, básicamente creemos que esa es la teoría más plausible, ¿no? Pero evidentemente todo es discutible, ¿no? Pues Félix, Javier. Bueno, este es el punto que describe aquí, o describen estos investigadores y periodistas hablando del caso de Macastre. Hemos analizado un poco, hemos visto algunas dudas que hay sobre este punto. También es cierto, esto lo veremos en próximos vídeos, si queréis dejármelo por aquí abajo en comentarios, donde básicamente había unas notas, esto lo recuerdo, unas notas escritas que tenía en el pantalón la primera víctima, que era Rosario Gallete, y de esas notas, bueno, se encontraron algunas cosas. Hablaremos de esto en próximos directos también en relación al caso Macastre y Alcácer.
Un grupo asesinando a grupos de adolescentes. Esta es la sensación o intuición de que existió al menos un grupo indeterminado de personas asesinando a diferentes grupos de adolescentes. Todo esto en la Comunidad Valenciana. Y es que le persigue desde el primer momento que se empezó a revisar este tipo de casos hace ya muchos años. Después de haber leído mucho, haber cribado hemerotecas durante años, varios investigadores particulares han indagado en 1000 hipótesis plausibles y sobre todo después de haber reflexionado sobre mucho de todos estos aspectos. Pero ¿por qué un grupo de personas asesinando en esa zona tan concreta de la geografía española? ¿Por qué todo parece hablar de la presencia de varias personas en los distintos escenarios criminales? Y es que en el caso Alcácer está demostrada la participación masiva por el hallazgo de restos biológicos de vellos púbicos en los cuerpos de las víctimas, la implicación de al menos 7 personas distintas a los acusados, personas que nunca fueron detenidas. En el caso de Macastre parecen existir pisadas de 4 personas distintas, alrededor de la caseta de Aperos donde se encontraba el cuerpo sin vida de Rosario Gallete. Nunca fueron dispuestos en disposición judicial. Pero hay más, y es que si revisamos el resto de casos dispersos por la geografía valenciana, muchos de ellos todavía están sin resolver. Observemos cómo se reproduce ese mismo modus operandi, o al menos uno muy similar, que implica la presencia de varias personas actuando al unísono para llevar a cabo esas acciones criminales. Y es que la propia prensa lo recoge en innumerables ocasiones, lo cita y traslada a los lectores, porque los investigadores teorizan en esos primeros momentos sobre la posibilidad de muchas personas actuando. Y es que al realizar la inspección ocular en el lugar del hallazgo, o al ofrecer por aquel entonces los primeros datos de investigación a reporteros, varias personas que trasladaban cuerpos desde algún lugar indeterminado hasta el escenario final, lugares de depósito de cuerpos, situados siempre en el medio rural, casetas, acequias, pozos, montañas, campos de naranjo, donde finalmente eran hallados por gente relacionada con labores propias de ese mismo medio. Los colmeneros, nos acordamos todos, pero los cuerpos eran descubiertos, lo que venía a indicar que los criminales no hacían demasiados esfuerzos en ocultarlos. Parecía entonces preferible para ellos que los cuerpos fueran descubiertos a mantener un grupo importante de víctimas con el estatus de desaparecidos. Obviamente este dato parece importante y es muy inquietante. ¿Por qué aparecían entonces los cuerpos de las víctimas, pudiendo haberlos hecho desaparecer para siempre? ¿Tenían el control de la situación o jugaban con los investigadores por lo que parece? Y es que varias personas parecían ser también las que interceptaban mediante engaño, ataque sorpresivo a las víctimas, y esa era precisamente la necesidad abultada de víctimas al unísono y de 3 en 3, lo que no hacía sino incrementar esa sensación de la existencia de un grupo de no pocas personas demandantes de esas víctimas para unos fines totalmente macabros. Por ejemplo, en el 1994, en abril de ese mismo año, en un campo de naranjos de Picassent, era hallado el cuerpo de la joven Rosa María, de tan solo 17 años de edad. La joven había desaparecido días antes de su casa en la localidad de Algemesí, esta población muy cercana a Alberic, el chalet del Francés, y a 20 kilómetros de Tous. Un caso que estaba repleto de misterios, así lo citaba la prensa de la época. Es que no era para menos, el cuerpo aparecía en un campo de naranjos situado al lado del centro penitenciario de Picassent. Pero lo realmente llamativo era que el cuerpo presentaba una naranja en la boca, sin morder. Se barajaron entonces varias hipótesis: intoxicación por ingestión, pero en el estómago de la niña no había restos de alimentos, según la autopsia. También se habló de una autoeliminación por celos. La familia de la menor estaba desconcertada y tenían claro que la niña no había muerto accidentalmente. La niña se había marchado al mediodía de casa y, tras decir a sus padres que solo se ausentaría unos 20 minutos para llamar por teléfono a su pareja, que se encontraba en Granada, nunca más regresó. A pesar de que tenían comida familiar y la niña había prometido asistir, la familia relataba a la prensa que no admitía las hipótesis de los investigadores e insistían en que su hija había sido víctima de algún desaprensivo que la habría llevado hasta ese lugar con la intención de abus de ella. Se desconocía cómo apareció el cuerpo, si vestido, desnudo, y es que la prensa citaba que en el pueblo circulaban rumores disparatados, desconociendo cuáles sobre la causa de la muerte de la joven, si bien eran achacados a la cercanía en el tiempo por el triple crimen de Alcácer, acaecido apenas un año antes. La madre insistía en que su hija había sido asesinada, tan solo repetía: a mi hija la han matado. Del cuerpo solo se sabía que fue descubierto por 3 muchachos y que estaba boca abajo, tenía todas sus pertenencias, joyas incluidas, y el bolso con su documentación. La posible causa de muerte decían que era una parada cardiorrespiratoria, la misma causa de muerte que Rosario Gallete, una de las chicas de
Macastre, cuya autopsia también fue blanca, igual que esta. Nos preguntamos qué puede causar una parada cardiorrespiratoria, inhalación de humos o gases tóxicos, ahogamiento, estrangulamiento, sobredosis. El detalle de la naranja en la boca, evidentemente, según la prensa, era realmente llamativo, pero ¿qué podía significar esto? ¿Algo casual o un mensaje del autor de los hechos? Parece lo segundo. Y es que al introducir la naranja en la boca en el buscador de Google e intentar probar suerte con los resultados que arroja esta búsqueda, nos encontramos con uno realmente extraño, si bien no tiene por qué estar relacionado con el caso, pero como se desconocen muchos más de los datos del tema, vamos a citarlo por casualidad. Y es que en concreto el resultado de esa búsqueda se remite a la muerte de un político inglés en un extraño rito sexual, una especie de autoasfixia erótica, algo relacionado con el BDSM y el mundo de la asfixiología, algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones. Varios blogueros en cuanto al caso Alcácer y Macastre han intentado descifrar qué era el líquido rojizo. Hablamos de un líquido más bien anaranjado en el orificio de Desiree Hernández Folch, descubierto en la segunda autopsia del doctor Luis Frontela. Obviamente no vamos a poner ninguna de las fotografías que hacen referencia a esto, pero para muchos de los que hablan sobre Macastre y Alcácer, en el libro de Félix Ríos y Amos Van Acloy sobre el caso de Macastre, se menciona también un líquido rojo en los genitales de Rosario Gallete Muedra, junto al líquido seminal. Obviamente hasta ese momento había muy pocos datos del crimen de Macastre, pero si empezamos por el crimen de Alcácer, en el informe de la autopsia del cadáver número 2, que sería Desiree, cuenta que el pantalón está intensamente manchado de materia orgánica en su superficie, en la cintilla de la cintura en su cara externa y el interior del pantalón a nivel de la región glútea izquierda hay manchas de color rojo. Ninguna de las manchas oscuras situadas próximas a los rotos dieron resultado positivo de la investigación de sangre. En el caso Macastre, según lo que se dice, ese líquido sanguinolento no se dice sangre. En este caso, entre los objetos hallados en el maletero del Seat Ronda que Ricard llevó personalmente al taller de Albal, elegido por hallarse en el barrio de Anglés, no en el suyo de Catarroja, se encontraba una lata de líquido de frenos de color rojo, marca Kraft. Como este líquido no fue analizado en ninguno de los dos casos, pues evidentemente toca especular. Pero ¿qué podía ser ese líquido rojo que no es sangre? Lo que parece ser a simple vista es algo tóxico. La finalidad es que fuera absorbida por el intestino para causar una muerte lenta por intoxicación o envenenamiento de sangre. Al introducirlo por esa vía no se podría ser vomitado por vía oral, como sería la reacción defensiva del estómago convulsionando. Ese líquido industrial, como parecería lo más lógico, puesto que ahí estaba en el maletero del Ronda de Ricard, que pretendía endiñarle a Partera Zafra o a Antonio Anglés. Obviamente nos preguntamos qué sentido tendría esto. ¿Líquido de frenos? Para un cuerpo realmente es algo totalmente surrealista, pero ¿por qué estaba ahí? El segundo punto que nos llegaríamos a preguntar si era un líquido de origen natural, un líquido de origen vegetal que se correspondería con ese color, que sería el obtenido de la cicuta, una planta venenosa similar al perejil, que en la antigua Grecia la pena capital se llevaba a cabo, obligando al reo a beber la cicuta, como le ocurrió a Sócrates. Nos vamos a otros extremos, porque la mayor concentración de veneno en la cicuta se encontraba en la semilla. Solo con 1 gramo era suficiente como para condenar a una persona a una muerte violenta, mientras que si se usaban las hojas se necesitarían alrededor de 10 gramos. Sin embargo, el color rojizo característico del que podría provenir ese líquido misterioso se encontraba en el tallo, el que transportaba la savia a toda la planta. Y es que el líquido rojo para las autoridades sencillamente no existía. A pesar de contener el sumario del caso Macastre, la mención a ese líquido en el programa La Hora Fosca, el capitán del cuartel de la Guardia Civil de Iàtova, que instruía el caso y había hallado a Rosario postrada en el catre de la Masría, junto a otro miembro del equipo de investigación, no solo emitieron este dato, sino que lo negaron. Negaban la existencia de líquido seminal u otros líquidos externos no producidos de manera natural por la propia biología del cuerpo de la víctima. Aprovecharon también para decir que el cadáver de Pilar Ruiz Barriga, cuyo esqueleto apareció incompleto en el
1999 bajo unos plásticos negros en una finca privada de Macastre, según lo que se había dicho. Sobre el resto de los huesos, la teoría es que eran los de Camí. Para algunos investigadores, el resto de los huesos eran los de Camí del Camino, tallados en el 89, a los pocos meses de la desaparición de Pilar, un lugar cercano a unas vías allende, las cuales trabajaba Miguel Ricard en una fábrica de hielo antes de enrolarse en la Legión. Y en cuanto a la persona, que parece que la presencia de este enigmático líquido rojo no se encontraría entre las coincidencias de los casos Macastre junto al triple crimen de Alcácer, como vendría en la lista de ese libro. Y es que en el capítulo 41 obviamente dejaban abierta la posibilidad de que Anglés y Ricard o sus habituales pudieran ser los que fueran responsables del triple crimen de Macastre, al igual que el triple crimen de Alcácer supuestamente. Entre los puntos, que serían 10, estarían que serían 2 o más personas, puesto que Anglés y Ricard operaban juntos o incluso con más compinches, que eran varones, mayores de edad con carné de conducir y vehículo de uso exclusivo, posiblemente pequeño, conocedores de la zona Turís Catadau. En el quinto punto estarían los antecedentes relacionados con las sustancias y el sexo con menores. Nivel de inteligencia medio, son fríos pero no sádicos, empleando la violencia justa. El nivel social bajo, saben que los vestigios biológicos sobre Pilar pueden delatarlos. No tienen trabajo, este le permite al menos ausentarse por la tarde antes de que anochezca. Han tenido algún contacto previo con las víctimas, bien sea para suministrarles sustancias, etc. Sabemos al menos que frecuentaban el bar Catadau, que es el último lugar donde fueron vistas Rosario y Pilar con vida, y obviamente que habían ido, en este caso Anglés y Ricard, cuando estaban con las niñas de Alcácer. Tendrían una guarida o al menos un lugar tipo taller o almacén de herramientas en Tous o Alborache, y que conocían al Wichita, posiblemente del mundo de las sustancias. Desconocemos, pero no sería de extrañar al moverse en el mismo mundo de delincuencia en la provincia de Valencia. El mal del Levante es una pesadilla que persigue a una comunidad desde los años 80. Numerosos son los casos que han sido archivados y muchos de ellos apenas tienen información. Numerosos son también los episodios que a día de hoy siguen sin resolverse. Desde que la policía comenzó a contabilizarlos y la prensa se hizo eco de la oleada de crímenes, a día de hoy, según algunos medios, hay más de 100 crímenes sin solucionar y sin contar todas las desapariciones. Durante la década de los 80 y principios de los 90, la Comunidad Valenciana se convirtió en el escenario de múltiples casos de asesinatos espantosos de mujeres jóvenes. En el 92 la atención mediática puso el foco sobre el crimen de Alcácer, pero meses atrás, otra muerte en extrañas circunstancias no consiguió traspasar la esfera local y actualmente sigue envuelta en enigmas sin culpables. De que existen muchos crímenes sin resolver en la zona. Esto es lo primero. ¿Hay tantos crímenes o desapariciones en Levante? Se contabiliza que aproximadamente desde 1979 hasta fecha de hoy, sobre todo por la prensa, hay contabilizados unos 100 crímenes sin resolver. Esto sin contar las desapariciones. En el año 92, una chica llamada Cristina Mercedes fue encontrada maniatada y sin vida, sin pistas y sin culpables para poder hacer justicia por esa joven. Este va a ser un vídeo contando el caso de Cristina Llorca, un caso del que hay muy poca información y el cual os voy a intentar desgranar con esa poca información que hay, y también la presunta relación que algunos medios y foros dicen que podría tener con casos como Macastre y o Alcácer. El 28 de agosto del año 1992, un agricultor encontró el cadáver de la joven de 22 años en un campo de naranjos de la partida del Junqueral, en Bétera, un municipio de la Comunidad Valenciana perteneciente a la provincia de Valencia, situado al este de la comarca del Campo de Túria. Cristina estaba esperando el bus en ese lugar y al parecer se la llevan en coche a donde apareció muerta en ese campo de naranjos. No sabemos si en un principio ese traslado es voluntario o no, pero lo que sí sabemos es que ella estaba en una parada esperando un bus. En un campo de naranjos. Es en la escena que se encuentran los... El campo de naranjos está cercano de Bétera, perdón. El campo de naranjos está en Bétera. No está cerca del pueblo en el cual ella vive. No, supuestamente hay un traslado en un vehículo hasta allí. Es decir, se produce un contacto, probablemente si ella estaba esperando el autobús en ese lugar,
y luego se produce un desplazamiento de ella a el lugar voluntario o raptada, no lo sabemos. La chica se había licenciado ese año en Ciencias Químicas. Según este escrito que vemos por aquí sobre una propuesta de beneficiarios de beca de inicio a la investigación en el año 1991, si justo bajamos en este documento, aquí tenemos la Universidad de Valencia y el nombre de Cristina Mercedes Llorca Pastor. Y en cuanto al departamento de la beca, sería la Ingeniería de Química. La chica se había licenciado ese año en Ciencias Químicas y se dirigía a coger el autobús para pasar el fin de semana en el Ralfol de Almunia, un pueblo de menos de 700 habitantes donde le esperaba su abuelo. Como os decía, ella apareció asesinada en ese campo de naranjos y, como curiosidad en Bétera, se suele hacer la ruta y, según aparece recogido en las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, tras el hallazgo del cuerpo sin vida, Cristina recibió un total de 6 puñaladas y un profundo corte en la tráquea. Una imagen espeluznante que llevó a los investigadores a estudiar diferentes hipótesis, de las cuales nunca pudieron identificar al asesino. La Guardia Civil manejó varias hipótesis, pero nunca pudo identificar al asesino de Cristina. Una línea de investigación se centró en la posibilidad de que Antonio Anglés, el presunto asesino de las niñas de Alcácer, pudiera ser también el autor de este crimen. Es que algunos casos, de los que no teníamos ni idea, sinceramente, Cristina Llorca atada con unas cinchas, con una especie de cintas, que algunos aseguran, nos lo va a contar Félix, que son las mismas que aparecen en Alcácer. Una prueba realizada en el Instituto Nacional de Toxicología confirmó que las cuerdas halladas en la fosa donde enterraron los cuerpos de Miriam, Antonio y Desiree eran iguales a las que maniataba a Cristina. En el caso que nos ocupa, un caso en el que las víctimas fueron retenidas en contra de su voluntad, fueron utilizadas una serie de ataduras muy características, un tipo de ligaduras dirigidas a inmovilizar a las víctimas y evitar así su resistencia. Se encontraron 3 tipos de fibras distintas utilizadas en estas ligaduras: vendas comunes en las ligaduras encontradas en Antonia Gómez, cuerda de esparto en las ligaduras encontradas en Desiree Hernández y cuerda de polipropileno encontrada en la fosa y en el pilar de la buhardilla de la caseta. Se hace un estudio de las cuerdas y las muestras dicen que son de naturaleza plástica, negras, de poca calidad, están muy manchadas, abiertas y deshilachadas. Están constituidas por un único cabo dispuesto helicoidalmente. Este tipo de cuerdas tienen principalmente un uso agrícola y en embalajes. Y también tenemos referencia al caso de Cristina Mercedes Llorca Pastor. El capitán Ibáñez pidió que se compararan las ligaduras de Cristina Llorca con las encontradas en el pilar de la caseta y en el interior de la fosa, dando como resultado que se trataba del mismo material, aunque de distinto rollo de cuerda. En una copia de un informe pericial elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología en Madrid, decía de las cuerdas que maniataban a las niñas del crimen de Alcácer y las de Cristina Mercedes Llorca, en el sumario 593 que sigue el juzgado de instrucción número 4 de los de Liria en Valencia, el cual había sido solicitado por la unidad ya que el sospechoso Antonio Anglés Martins, por las fechas que apareció muerta Cristina, decían que actuaba por la zona de Liria. También en el famoso libro de ¿Qué pasó en Alcácer? De Juan Ignacio Blanco aparece el nombre de Cristina Llorca, refiriéndose a lo citado anteriormente en relación a las cuerdas. Por aquí en el canal hemos narrado casos del año 1992 de desapariciones y también de crímenes. Por ejemplo, ese año sucedió la desaparición de las niñas de Aguilar Campó, caso que se comparó con Alcácer, también la desaparición de Gloria Martínez Ruiz en Alfaz del Pi en Alicante. También narramos el caso Alcácer, la desaparición de las niñas se produce en el año 1992. Y este caso, que sería el de Cristina Llorca, también ocurrido en el año 1992 en la Comunidad Valenciana. Sobre el posible nexo entre el asesinato de Cristina Llorca y los casos Macastre y Alcácer, personas que investigaron el caso decían que la similitud más clara entre la mayor parte de las víctimas, aparte de ser adolescentes y sufrir distintas torturas, es que presuntamente son asesinadas en un lugar y que son abandonadas en otro lugar algún tiempo después. Esto implicaba que posiblemente existiera una guarida secreta cercana y bien comunicada
con esos lugares, además de uno o varios asesinos sádicos que operaban en la zona al menos durante el periodo del 89 y el 1993. El tiempo entre la desaparición de Cristina Llorca y su hallazgo es de entre 3 y 4 meses, un margen similar a lo sucedido con los niños de Macastre y las niñas de Alcácer. El cadáver de Cristina pudo ser abandonado poco antes de la fecha de su hallazgo y tardar en ser encontrada. Lo mismo con los niños de Macastre y lo mismo con las niñas de Alcácer, y ninguna de ellas fallecieron donde aparecieron. Parece un nexo en común, un modus operandi. Tenemos que hablar también por aquí que 2 meses antes de producirse la desaparición de Miriam Toñi Desiré, Miriam supuestamente se vio acosada por un hombre ataviado con un pasamontañas que aguardaba oculto en el hueco de la escalera de su casa. El encapuchado, agazapado a la espera de sorprender a su víctima, recibió el impacto de la bolsa de basura que lanzó Miriam al darse cuenta de su presencia. La joven, según el relato de una de sus amigas, alcanzó la calle y se refugió en el interior de una cabina telefónica desde donde llamó a sus padres. En una noticia del periódico del 29 de enero del año 1993, aparece el titular de El primer susto de Miriam. Y hablan también de que claro que no fue solo Miriam la que sufrió el acoso de un desconocido. Sus amigas y vecinas habían sufrido en repetidas ocasiones las miradas casi obsesivas de 2 muchachos desde un vehículo. En este periódico nos cuentan el incidente en palabras de doña Matilde Iborra, la madre de Miriam. Un día, poco más de 2 meses antes de desaparecer, cuando bajaba del ascensor se apagó la luz y apareció un hombre vestido de negro con guantes y un pasamontañas que estaba oculto en el hueco de la escalera. Mi hija se llevó un buen susto, pero reaccionó bien. Le lanzó la bolsa de la basura a la cara, salió corriendo a la calle y nos llamó desde una cabina telefónica para que bajásemos. Yo creo que se trataba de un ladrón porque era en fiestas y aparte de nosotros no quedaba nadie en el inmueble. Debió ser alguien que estaba esperando que saliéramos para entrar a robar. Siempre se dijo que todo este episodio no guardaba relación alguna con el caso Alcácer y que se llegó a conocer la identidad del individuo en cuestión y el motivo por el que actuó como lo hizo, pero no trascendieron esos detalles a la prensa que se sepa. ¿Es cierto que un año antes de que ocurriese lo que sucedió, alguien intentó agredir ya a Miriam? Sí. No, eso fue un verano antes. No, un mes, no, fue 2 meses antes. Bueno, 2 meses antes de que desapareciese. Yo lo conté como una anécdota, no sé. Bueno, lo tenía como una anécdota, porque es que era un día de fiesta que bajaba y estaba todo el mundo de vacaciones y que le salió un señor de debajo de la escalera con un pasamontañas, vestido de negro, y yo le dije, ¿tú te lo has imaginado? Mi tía me dice, no mamá, no me lo he imaginado. Y además ha venido a cogerme. Pero, ¿y tú entonces qué has hecho? Dice, pues le he tirado la bolsa de la basura y he salido corriendo. Estamos hablando del mes de agosto, con un pasamontañas. Sí. No hay buenas intenciones. Eso fue 2 meses antes de esto. Ella bajaba a buscar a las amigas porque estábamos en la semana de fiestas de Alcácer. Y le sucedió esta anécdota que, bueno, parece que no se le dio demasiada importancia. Yo no le di mucha importancia, porque era muy miedosa. Y pensabas que la mejor era su imaginación, no sé. Digo, eso es que te lo has imaginado. Es que por eso yo entiendo a la gente que cuando uno no vive esta situación que hemos vivido nosotros, piensa que todo aquello, todas estas cosas ocurren, pero muy lejos, no es real. A los demás, ¿no? No es real, no. Eso es algo que parece que cuenten en las películas. El caso Alcácer se salda con 3 encapuchados, uno al comienzo, otro en medio y otro al final. El primero, el que atacó a Miriam, en agosto del año 1992. El segundo, el 1 de febrero del año 1993, cuando Miguel Nicolás Cortona declaró que un encapuchado le había puesto una pistola de 9 milímetros en la cabeza, encontrándose en la caseta de Vilamarchante en compañía de Miguel Ricard Tárrega. Y el último, el 30 de noviembre del año 2013, cuando el propio Miguel Ricard salió de la prisión de Herrera de la Mancha en Manzanares de Ciudad Real. Incluso en una entrevista a Juan Ignacio Blanco de la Quinta Esfera en el año 2013 decía lo siguiente. Bueno, eso fue una de las líneas de investigación que se siguió, porque efectivamente yo me enteré mucho tiempo después que me enfadé con Fernando porque no había comentado nunca la situación y me lo comentó. Me lo comentó su mujer un día, dice,
No, si es que había ocurrido una cosa, porque bajó Miriam a tirar la basura al portal y había un encapuchado e intentó agarrarla. Y Miriam empezó a dar gritos. Como bajaba un vecino por las escaleras, pues el encapuchado salió corriendo. Juan Ignacio decía, hombre, estas cosas, si estamos investigando una historia de este tipo, pues lo normal es que hubiéramos podido saberlo antes. Que pueda tener o no tener relación con la situación, yo siempre he tenido claro que evidentemente sí tiene relación con la situación y que el objetivo primordial era la hija de Fernando García. Unas monedas y el tema del encapuchado en su casa. Bueno, eso fue una de las líneas de investigación que se siguió, porque efectivamente yo me entero mucho tiempo después que me enfadé con Fernando porque no había comentado nunca la situación y me lo comentó su mujer un día. Dice, no, si es que había ocurrido una cosa, porque bajó Miriam a tirar la basura al portal y había un encapuchado e intentó agarrarla y Miriam empezó a dar gritos y como bajaba un vecino por las escaleras, pues el encapuchado salió corriendo. Y estas cosas, si estamos investigando una historia de este tipo, pues lo normal es que hubiéramos podido saberlo antes, que pueda tener o no tener relación con la situación. Yo siempre he tenido claro que evidentemente sí tiene relación con la situación y que el objetivo primordial era la hija de Fernando García.